Un joven se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto con la gente? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian». El maestro le dijo: «Pues vive como las flores». «¿Y cómo es vivir como las flores?», preguntó el discípulo. «Mira, pon atención a esas flores», dijo el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. «Fíjate bien. Ellas nacen en el estiércol y sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, con las tuyas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de los otros son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Así que ejercita la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Te lo repito. Ejercita la virtud de rechazar lo que viene de afuera, no de ti, y en cambio haz crecer lo que viene de ti. Perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es exactamente vivir como las flores. La mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y gracias por escuchar este programa En tu Camino en este día sábado. Un sábado mariano. ¿Por qué? Pues porque hay una gran mujer, una gran maestra, una gran alumna, porque para ser maestra se tiene que ser primero buena alumna, que nos enseña a nosotros un camino adecuado. Ella fue una mujer sencilla, una mujer trabajadora, una mujer que siempre tuvo confianza, una mujer de lucha, una mujer solidaria, y me estoy refiriendo precisamente a la Virgen María. Hoy vamos a dedicar este programa a la Virgen María en un momento crucial de la Iglesia, el momento de Pentecostés. Y queremos que usted comprenda perfectamente qué es Pentecostés para que mañana, cuando usted vaya a la celebración de la misa, o quizás si usted va a acudir a una velada hoy por la noche, sepa exactamente qué es esta fiesta de Pentecostés. Mañana en la Santa Misa, que se transmite por este mismo programa, por esta misma frecuencia 1470 de AM, estaremos hablando brevemente, pero en este momento vamos a explicarle lo que usted siempre quiso saber. Y vamos a comenzar por lo más sencillo, porque muchas palabras que manejamos dentro de la Iglesia Católica, no todos los creyentes las saben. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se desarrolló inicialmente en un ambiente donde había romanos. ¿Y los romanos qué idioma hablaban? El latín.
porque Roma, usted sabe, nació en la zona de Lacio, allá en Italia, y a los habitantes de Lacio les llamaban Lazzini, y ellos hablaban el latín, que ahora nosotros le llamamos el latín. Ellos fueron los que clavaron a Cristo en la cruz. Ellos fueron los que gobernaron toda aquella región de Tierra Santa que nosotros conocemos, pero también en aquel lugar había gente muy culta, la gente más estudiosa, los médicos, los que daban clases a algunos niños que querían tener un conocimiento acerca del mundo, de la vida, y ellos eran los griegos. De tal manera que hay muchas palabras que tenemos en griego también dentro de la iglesia, y usted las dice. Por ejemplo, bautisma, bautismo significa baño. Eucaristía en griego significa acción de gracias. O seguramente ha escuchado algunas palabras en la misa en griego, como por ejemplo, cuando el sacerdote dice Kyrie eleison, que significa Señor ten piedad. O incluso quizás conoce alguna persona que lleve un nombre en griego, como por ejemplo Irene. Irene en griego significa paz. Pues bien, la fiesta de Pentecostés tiene un nombre griego y seguramente a usted le sonará la palabra penta. Bueno, penta y pente son muy semejantes. ¿Ha escuchado usted que una base militar o un lugar donde hay mucha seguridad, mucha información allá en Estados Unidos se llama el Pentágono? ¿Por qué se llama así? Porque tiene forma de este elemento geométrico que es el pentágono. ¿Y qué significa pentágono? Bueno, pues para esto le voy a dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez para que empiece con las respuestas en este programa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Pues estoy muy bien, gracias a Dios, disfrutando ya de este fin de semana y por supuesto muy contento de que estamos ya en un sábado mariano con nuestros radioescuchas a través de En Tu Camino. Y estamos platicando, Sergio, de las palabras griegas o latinas que hay dentro de la iglesia, pero concretamente como hoy estamos hablando de la Virgen María que estuvo presente en Pentecostés, vamos a platicarle a nuestros amigos qué significa Pentecostés. Y yo te preguntaba, tú fuiste a la primaria y de repente un maestro dibujó en el pizarrón un dibujo de cuántos lados, una forma geométrica de cuántos lados. El maestro dijo: a ver, Sergio, levántate, mijo, y dime qué figura es esta. Era una figura de 5 lados y se llama pentágono. Bueno, pues ahí está la respuesta. Penta significa 5. 5. Y cuando utilizamos la palabra Pentecostés, nos estamos refiriendo a 50 días. Y si usted que nos está escuchando ahora va a su calendario y ahí visiblemente empieza a contar ¿cuántos días han pasado desde el día de la Pascua hasta el día de mañana, que será el día de Pentecostés? Usted va a contar exactamente 50 días. Así que la gente le llamaba a la fiesta que se celebra el día de mañana, la fiesta de los 50 días. Pero esta fiesta tenía un origen en la agricultura, Sergio, un origen en las primicias. ¿Tú sabes qué son las primicias? ¿A qué se le llama las primicias? Las primicias son... No son las hijas de las ticias, ¿eh? Esa es otra cosa totalmente no distinta. ¿Son las hijas de las ticias? Es lo que iba a decir, padre. No, bueno, lo estás diciendo en forma de broma, pero pero tú sabes perfectamente que las primicias se refieren a lo primero que una persona obtiene en su trabajo. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto de repente cuando algún muchacho, alguna muchacha empieza a trabajar y llegan un día de repente a la iglesia: padre, le traigo aquí en este sobrecito para ayuda de la iglesia, de las necesidades o para las flores de el Santísimo, esto que es la primicia de mi trabajo, es decir, el primer sueldo. Claro, actualmente a la gente le pagan con dinero, pero durante mucho tiempo la gente lo que tenía como primicias era las primeras cosechas, los primeros pajaritos, los primeros pollos que la gallina había empollado, o bien los primeros animalitos entre los borreguitos, en fin, a eso se le llamaba primicia. Y hay una ley dentro de la Biblia que les enseñó a los judíos, al pueblo de Dios, que si todo proviene de Dios, entonces ¿a quién hay que darle la primicia de lo que tú estás recibiendo de la tierra, de los animales? Precisamente a Dios.
Incluso, Sergio, hay un precepto de la iglesia que dice hay que colaborar con diezmos y primicias a las necesidades de la iglesia, porque en una iglesia se puede ayudar a mucha gente. Simplemente a la parroquia de San Cosme, la cantidad de inmigrantes que llegan, la cantidad de gente pobre son mucho, ¿no? Claro que sí, pero amigos, no se vayan, vamos a hacer una pausa en este sábado y regresamos con más de los sábados marianos de En tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen en Pentecostés. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos, conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En tu camino. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen en Pentecostés. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa, y de verdad yo ahorita que estaba platicando con Sergio en el corte, me estaba acordando de mi primer salario. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que recibiste un salario, Sergio? La primera vez tenía yo 15 años. Uy. Y trabajaba yo de empleado en una papelería. Recuerdo que me pagaban 3,000 pesos semanales. Uy, pues era mucho dinero, ¿no? En ese tiempo el sueldo mínimo eran como 5,000 pesos a la semana. Y me daban 3,000, o sea, no llegaba ni al sueldo mínimo. ¿Eran de los nuevos o de los viejos de pesos? Los viejos pesos. Bueno, pero de cualquier manera, la primera vez que tienes dinero, que te dicen así, aquí está y esto es tuyo, se siente muy bien, ¿no? Claro. Fíjate que mi hermana Rosario, que vive en Ciudad Juárez y a quien le mando un saludo, ella trabajaba en la aduana, como mis otras hermanas, pero en este caso ella trabajaba en la aduana de una fábrica de automóviles que ya desapareció. Una marca, a mí me parecían autos bonitos, la Rambler. Y esta fábrica estaba por allá, por la Vallejo, que por cierto, ahorita te voy a platicar qué otra fábrica estaba enfrente. Entonces, ella pidió una licencia para alguna cosa, no me acuerdo si fue un embarazo o qué, pero entonces le dijeron que si podía ir alguien a suplirla, alguien de confianza, y en ese momento, que yo era todavía un joven, ¿verdad? Todavía no entraba al seminario, pues fui y me tocó hacer cuestiones de aduana, especialmente las placas pequeñitas que antes tenían los autos junto a la puerta, que tenía el número de serie, quién sabe cuánta cosa. Eso me tocaba hacer, era muy delicado. Tenía que estar perfectamente bien hecho. Si tenía algún error, tenías que cancelar la plaquita, hacer un escrito diciendo que se cancelaba la placa y todo, porque era muy, muy delicado. Pues ahí trabajé, y cuando me dieron mi primer sueldo, ¡wow!
lo primero que hice fue cruzarme la calle porque ahí enfrente estaba la fábrica de galletas Mac, ¿tú sabes cuál es? Sí. No, hombre, me compré como 2 o 3 kilos de galletas porque sabían riquísimas. Me fui en aquel entonces a unas tiendas que estaban en San Juan de Letrán, muy baratitas, para comprarme un traje y que me funcionara. Y bueno, y la otra parte, evidentemente, dársela al papá, dársela a la mamá, en este caso a la mamá, porque pues tú sabes cuánto esfuerzo hacen las mamás. Claro. Por sacar a los hijos adelante, y cuando uno siente, ahora tú no me vas a dar, ahora yo te voy a dar, voy a compartir, se siente una emoción realmente muy, muy bonita. Pues esta emoción, amigos, todos los trabajadores la sienten. Qué hermoso es trabajar, tener un trabajo, y qué hermoso es que tengas una remuneración por él, porque claro. Alguien dice, el trabajo es bonito, pero es más bonito cuando te lo pagan, ¿no? Sí, definitivamente, padre. Yo creo que precisamente lo primero que en lo que uno piensa al recibir esa primicia, pues yo creo que a lo mejor es en la casa, es en mamá, ¿no? Mamá, mira, esto te lo traje para ayudarte, ¿no? Y es que, a ver, ¿cuánto te saldría si le tuvieras que pagar a tu esposa o a tu mamá? A ver, ropa lavada y planchada, como la docena. Uy, pues la docena de los platos lavados. La limpieza de cada cuarto, la tendida de las camas, ir como mensajera a pagar la luz, ir a pagar el teléfono, como niñera de los niños. No, pues es una cantidad enorme. Y así nos tenemos que imaginar también a la Virgen María. Pero San José no le tenía que pagar a la Virgen María, primero porque ella lo hacía con mucho gusto, y segundo porque tampoco María le podía pagar a San José todo el cariño que le tenía, el afecto, el cuidado del niño, el darle seguridad, en fin, esto es maravilloso. Los pagos no son solamente económicos, pero pues imaginemos a la gente en tiempos de Cristo, celebrando una fiesta que había iniciado desde que el pueblo había llegado a la tierra prometida, y una fiesta que recordaba también cuánto tiempo había pasado de que salieron de Egipto para llegar al monte Sinaí. Fíjate que esta etapa en donde Moisés fue dirigiendo al pueblo hasta aquella montaña donde Dios le habló y le dijo, quiero que saques a mi pueblo, que le des la libertad, aquella montaña donde Dios se le apareció en forma de zarza ardiente pidiéndole que se descalzara porque el lugar era santo, bueno, tardaron 50 días. Y los judíos celebraron una fiesta de los 50 días después de la Pascua. Quiere decir que nosotros estamos celebrando algo que también los judíos celebran, con un contenido distinto. Los judíos después de la Pascua, 50 días, celebran el encuentro de Dios con Moisés en el Sinaí otra vez, y nosotros vamos a celebrar que Cristo envía al Espíritu Santo. Pero, Sergio, imagínate, ¿tú puedes cultivar en el desierto? No, yo creo que es a lo mejor hasta imposible. ¿De qué te alimentas en el desierto? No sé, algunos dátiles que yo también lleve ya conmigo desde antes de cruzar. O si pasas por un oasis, hay palmeras de unas palmeritas, ¿no? por ahí. Sí. ¿Qué otra cosa puedes hacer en el desierto? No sé, a lo mejor hacer castillos de arena, nada, ¿cierto? Pues no sé. Sería muy cuidarme del sol, del calor solamente. ¿Qué llevaban los judíos para que no les faltara comidita? Particularmente, así que llevaban 4 patitas. Pues llevaban sus dromedarios y sus camellos. Nada más que a los dromedarios no se les come. Son carísimos los dromedarios. Llevaban otras cosas más chiquitas con 4 patitas. Pues su ganado, sus corderitos, ¿no? Sus borreguitos. Entonces, ciertamente buscaban de qué manera les daban algún alimento a los... No sé, no necesitaban tanto alimento, pero alguno que otro lo llevaban, y esto era lo que comían, pero los cuidaban mucho, sobre todo más bien para tener leche. Y la comida del pueblo judío durante mucho tiempo fue algo que cayó del cielo y que parecía harinita. ¿El maná? El maná, de hecho manu en hebreo significa pan del cielo, porque ellos cuando tenían hambre le pidieron a Dios que les diera algo de comer, y Dios hizo que al día siguiente apareciera como pequeñas semillititas de mostaza que los judíos las molieron, hicieron harina y pudieron hacer un pan. Entonces ellos le llamaron al pan del cielo el maná. En alguna ocasión Dios hizo que aparecieran también codornices, pero pues la alimentación podemos decir que fue muy raquítica.
En cambio, llegaron ya 40 años después, pasaron el río Jordán. ¿Y si hay un río que hay? Pues hay vida, hay peces, hay algunas truchas por ahí. Imagínate, después de 40 años, una truchita. Uy, al mojo de ajo. Imagínate que ahí junto al río se pudieron bañar a gusto, como sí, cuando una gente va a las estacas, sabroso. Varios morenitos acabaron güeros. Bueno, imagínate que llegando a aquella tierra ya pudieron sembrar, y entonces al sembrar pueden recoger cosas, y ahí es donde vienen las primicias. En el desierto pues no podían tener primicias, claro. Pero ya en un campo, si ya tienes un campo para cultivar, ahí ya tienes primicias. ¿De qué? Especialmente de los elementos, de los granos más importantes que ha utilizado la civilización en todas partes, la civilización de los egipcios, de los griegos, ha sido especialmente los granos. Allá en China el arroz, pero acá en esta parte, sobre todo el trigo, la avena, y un grano que les gustó mucho a los egipcios, con el que inventaron algo que se llama la cerveza. ¿Qué grano? El grano de la cebada. Exactamente, la agüita de cebada. Que el otro día escuchaba que en una narración el hombre despertaba a medianoche y entonces extendía la mano derecha y decía: ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, cerveza helada? Dice, no, ya le quitaron lo romántico al asunto. Pero bueno, la cerveza. Efectivamente, y los judíos como pueblo religioso comenzaron a llevarle al templo, al llevar al lugar donde estaba el Arca de la Alianza, las primicias a Dios. ¿Y esto cuándo lo hacían? Precisamente unas semanas después de la Pascua, y esto coincidía con la fiesta de Pentecostés. Así es. Así que la fiesta de Pentecostés era una fiesta también donde había mucho alimento. Pero ¿qué otras cosas fabrica el hombre? ¿Solamente siembra la tierra, Sergio? No, pues fabrica telas, algunos instrumentos, ¿verdad? Los perfumes, herramientas. Herramientas, perfumeros, vidrio. La técnica que el hombre ha inventado para crear una gran cantidad de cosas es increíble. Yo voy a un supermercado, voy a un mall, como le llaman en Estados Unidos, a un centro comercial, y me quedo admirado porque encuentras zapatos, tela, joyería, perfumes, medicina, herramientas, corta uñas, joyería. El hombre ha creado una gran cantidad de cosas, y todo esto había en Pentecostés. ¡Wow! En Pentecostés, escuchaste bien, ¿eh? No se vayan, amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más en este sábado mariano. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen en Pentecostés. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen,
yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen en Pentecostés. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Tu Camino en este Sábado Mariano y te estamos platicando precisamente de cómo el pueblo judío ya celebraba una fiesta de Pentecostés, pero bueno, un tanto distinta a la que conocemos hoy. Pero Padre José, pues seguimos platicando acerca de esto que el hombre pues ha ido inventando, creando, pero que nos decía que en Pentecostés ya había telas, ya había herramientas, ya había muchas cosas. Solamente en esa fecha. Claro. Pero a ver, vamos a imaginarnos para que la imaginación nos permita estar en aquella tierra en donde durante todo el año pues todo era medio ordinario, medio aburrido, y de repente todo el mundo llegaba a ofrecer sus primicias al templo. Pero ya que vengo al templo a ofrecer mis primicias, traigo algo más de lo que fabriqué, de lo que coseché. ¿Para qué? Para ofrecérselo a Dios. Eso ya lo dijimos, pero también ¿para qué? Sí, imagínate, tengo 2 cargamentos. Sí. Ya cumplí con el cargamento para Dios. ¿Y al otro qué le hago? Ah, pues voy a vender y voy lo a voy negociar, a intercambiar. Entonces, hey, ¿qué traes tú? No, pues traigo trigo. Hey, te lo cambio por madera. Oh, ¿tú qué traes? No, pues yo traigo vidrio, frasquitos. Ah, te lo cambio por perfumes. No, yo te lo cambio por tela. Entonces, era una gran mercadería. La gente en ese momento podía tener lo que siempre había querido en la vida. A ver, vamos a pensar simplemente en telas. ¿De cuál tipo de calidad de telas crees que había? La más tradicional que todavía seguimos usando hoy, ¿de dónde sale? Yo creo que la seda que sale de lo que... Eso ya era muy elegante. El claro, algodón era como lo más común. La seda ya más elegante todavía. El lino también más elegante. Otra tela que se sacaba de la lana. Entonces fíjate, ya ahí simplemente estamos hablando de distintos tipos de tela, sí, más calurosa para los lugares, digamos, más delgada para los lugares más calurosos, con mayor color. Ah, ya tengo tela, pero ¿dónde consigo el tinte? Fíjense que yo traigo aquí púrpura que saqué del mar, o traigo algo semejante a la cochinilla para pintarla. Ah, entonces ya tenemos quien la tiñe. Claro. Y vamos encontrando de repente a alguien que sabía bordar y vende algo bordado. Pero simplemente, a ver, ahora, de piel, ¿cuántas cosas pueden salir de la piel? Uy, pues bueno, los zapatos, o sea, el calzado. Los guaraches, las sandalias. Alguna especie de alforja o como mochilita. Las mochilas, claro. Las tiendas de campaña. Las tiendas de campaña, a lo mejor digamos el cinturón. Los cinturones. Los cinturones, bueno, igual para los que tenían su camello dromedario, pues a lo mejor la rienda, sí. Claro, y las monturas para poderlo amarrar. Y de las pieles también surgen los pergaminos para escribir, claro, para empastar libros. Y de la orfebrería, ¿qué podemos decir? El oro y la plata, trabajados en forma increíble, y le podemos poner ¿Qué le gusta a las mujeres que tenga el oro y la plata en el anillito? Pues el diamante. Ay, pues las piedras preciosas. Las piedras. Entonces, llegaban diamantes, llegaban zafiros, llegaban todo. Claro, no todo el mundo podía comprarlos, pero... Y además, otra cosa muy importante. Los perfumes. Claro, la gente no estaba acostumbrada a oler rico. Y de repente llegaban por ahí del oriente con sándalo, llegaban con bálsamos importantes, con jazmines. Bueno, y de comida no se diga, ¿no? Comidas exóticas, e incluso
lamentablemente había la venta de esclavos. En esto los judíos no participaban, pero era una gran fiesta donde había el mercado más importante. Y si a la gente le gusta algo, ¿verdad? El otro día Gustavo Adolfo Infante hacía un comentario que se me hizo muy curioso, pero tenía mucha razón, porque estaban hablando de dónde pondría las cenizas cada persona, ¿no? Y alguien decía, no, pues yo en el mar, pues yo en tal lugar, y Gustavo Adolfo decía, pues a mí para que me visitaran más constantemente las pondría en un centro comercial, porque pues la gente cómo le encanta ir a esos lugares. Bien, imaginemos entonces allá Jerusalén, donde los judíos tenían que llevar sus primicias, pero los judíos de todas las partes de donde vivían, no solamente de Jerusalén, de Belén, de los lugares que conocemos como Tierra Santa, sino también había judíos en Chipre, de donde se hacía el cobre. De hecho, la palabra Chipre viene de la palabra coprum, porque ahí había mucho cobre. Pero había judíos también en Roma, había judíos en Egipto, había judíos en Grecia, y todo el mundo viajaba para ese gran tianguis de mercancía. Repito, lo importante era llevarle a Dios ese elemento para embellecer el templo, para el culto de todos los días, pero lo que sobraba se empezaba a mercadear. Y entonces, ¿cómo se ponía Jerusalén? Pues era una llegada impresionante de personas en esa fecha, ¿no? Y aquí acabas de decir tú la clave importante de Pentecostés, porque aquí hay algo importante. Los apóstoles, mientras tanto, ¿cómo estaban? Afuera estaba el gran bullicio, afuera estaba la gente hablando el lenguaje del comercio, porque cuando alguien quiere vender algo, ahora que vamos a Tierra Santa o cuando vas a algún lugar que la gente, los comerciantes no hablan tu idioma, te hacen gestos, te hacen movimientos con las manos, sí, te hacen dibujo con tal de venderte. Sí. Porque la gente cuando quiere algo inventa el lenguaje universal, ¿no? Claro. A mí me ha tocado conocer compañeros allá cuando estuve estudiando en Europa, compañeros que uno era alemán y la otra era griega, por ejemplo, y mira, hacían sus gestos, sus señas y se entendían. Cuando uno se quiere entender, uno lo puede hacer. En cambio, cuando no quieres hablar con alguien, a lo mejor hablan el mismo idioma y están pegado el codo, el hombro, y nomás no se habla. No hay comunicación. Dios sabía que los apóstoles estaban todavía escondidos en el cenáculo. ¿Qué es el cenáculo? Es precisamente ese lugar donde se llevó a cabo la última cena. Eso es, por eso la palabra cenáculo. Los apóstoles no eran de Jerusalén, no tenían dónde vivir, dónde reunirse. A lo mejor habían estado en algún lugar distinto, pero cuando Jesucristo los convoca para que celebren la última cena en un lugar con un amigo de Jesucristo que les había prestado, regresan después de que lo matan, después de que lo ponen en el sepulcro, y se quedan allí escondidos porque piensan que los judíos y los romanos ya mataron a Cristo y ahora van a ir en contra de ellos. Claro. Así que a esconderse, que nadie los vea. Por otra parte, esconderse para que nadie los vea llorar, para que nadie los vea deprimidos. Y ahí, en ese lugar, está María tratando de hacer que tengan ánimo, entusiasmo. Qué importante, Sergio, cuando una persona está triste, está deprimida, la presencia de una mujer. Claro. La mujer a veces a lo mejor no dice nada, pero ya te preparé tu caldito, ya te puse una florecita, se pone a cantar, lava tantito. Ah, caray, ¿qué pasaría en los hogares si no hubiera una mamá? Y ahí los apóstoles necesitaban, discúlpeme usted, ya grandulones todos, Pedro y Mateo y todos, pero necesitaban una mamá que les dijera: ánimo, todo va a estar bien, sana, colita de rana, si no resucita ahora, resucitará mañana. Y ahí estaban los apóstoles con María haciendo oración. María, por eso decimos, es una gran maestra, una gran madre, una gran compañera, y Dios quería que esa mujer estuviera con los apóstoles. Ya Cristo había puesto a María como madre de la iglesia cuando le dijo a San Juan desde la cruz: ahí a tu madre. Ahí nos dijo a todos que María era nuestra madre. Y estaba el miedo, la incertidumbre,
Y gracias a las palabras que Dios iba colocando en María, los apóstoles tenían esperanza. Pero llega el día. Los apóstoles van escuchando el ruido, las palabras distintas de toda la gente que va llegando de distintos lugares, porque cada quien hablaba su propia lengua. Y entonces Dios va haciendo que en Pedro el Espíritu Santo vaya empezando a dar más y más y más claridad. Y la gran pregunta a ustedes, amigos que nos están escuchando, y a ti, Sergio, te la hago. Si los apóstoles aprovechaban para predicar en aquel día, ¿qué iba a pasar? Yo me lo imagino. Si los apóstoles salen, ¿cómo estaba Jerusalén? ¿Vacía o llena? Estaba llena. ¿Gente solamente de la ciudad o de otros lados? No, de otros lados, de otros lugares hasta muy lejanos. Entonces, si yo salgo y predico, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente me va a escuchar? Mucha gente, y esa predicación se va a ir hasta otros lugares. Es decir, sin internet, porque no había, sin wifi, sin los medios que tenemos ahora, el Facebook, la predicación iba a ir de boca en boca. Yo soy de Chipre, escuché a los apóstoles, me voy a Chipre y digo lo mismo. Claro. Yo soy de Roma, escuché a los apóstoles, me llevo a Roma el chisme. Yo soy de Grecia, yo soy de Anatolia, yo soy de Capadocia, pues yo me voy llevando a estos lugares la noticia, pero por lo pronto... Hacemos una pausa, amigos, no se vayan, y regresamos en este sábado mariano. Señor, por diversas circunstancias, en este momento hay gente enojada y molesta. Ayúdales a manejar correctamente su enojo para que no se convierta en ira y destruya las relaciones de pareja, de familia, laborales o de amistad. Hazles comprender que el enojo es algo natural, que expresa nuestra molestia porque algo no salió bien. Pero también ayúdales a comprender que con ira los problemas no se resuelven, sino aumentan. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen en Pentecostés. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, ya estamos de regreso en este sábado aquí en Tu Camino, y estamos hablando precisamente de lo que sucedió en aquel día de Pentecostés. Los apóstoles estaban en el cenáculo, escondidos, temerosos, pero era una buena oportunidad para difundir ese mensaje de Jesucristo. Para que nuestros amigos se hagan una idea, Jerusalén es como una montaña donde está el templo, y a un ladito está otra pequeña montaña, están ligaditas. La montaña del templo evidentemente estaba llena de todos los que llegaban a visitar el templo llevando las ofrendas. Ahí los sacerdotes y los que ayudaban a los sacerdotes iban recibiendo este material y lo iban contabilizando también para que hubiera un orden perfecto de todo lo que las personas estaban entregando. Y junto al monte del templo está el monte Sión.
en donde está actualmente la tumba del rey David, en el lugar donde la Virgen María terminó sus días en la tierra, y también el lugar donde Cristo celebró la última cena en un primer piso de una casa. Es decir, no estaban tan lejos, el bullicio se podía entender, el bullicio se alcanzaba a escuchar hasta donde ellos estaban, aunque estuvieran totalmente encerrados. Y ahí es donde Dios va a realizar lo más importante, porque Dios tiene una pedagogía especial. Dios sabía que o los apóstoles predicaban en aquel momento e inmediatamente la noticia de Cristo resucitado se iba a extender por todo el mundo, o se callaban y entonces la noticia se iba a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque por el miedo los apóstoles se iban a separar, por miedo los apóstoles iban a regresar cada uno a su lugar, todos decepcionados, y por miedo la gente seguiría negando hablar de el resucitado. Sin embargo, los apóstoles habían madurado ya poco a poquito en su mente, habían pasado 40 días, y eso lo celebramos hace 8 días, en que Cristo se les apareció constantemente para que no tuvieran duda de que estaba resucitado. Y ahora sí ya, después de que desaparece Cristo, ahora vendrá la forma de actuar de Cristo sin un cuerpo, o mejor dicho, Cristo va a tener que tomar un cuerpo que es la iglesia, para que a través de ese cuerpo llamado iglesia, Él predique, sane, corrija, camine con la comunidad. Y para que se vea que esto es realidad, Pedro va a hacer milagros, Pablo va a hacer milagros, van a predicar como lo hacía Cristo, de tal manera que han pasado ya casi 2000 años de que Cristo desapareció con su cuerpo físico y ha tomado el cuerpo de la iglesia para seguir guiando a la comunidad. Nos dice la palabra de Dios que estando los apóstoles en el cenáculo, se escucha de repente un viento fuerte. La figura del Espíritu Santo se representa muchas veces por el viento, porque ¿qué estás haciendo ahorita con tu nariz, Sergio? Estoy respirando, estoy, digamos, jalando esa especie de viento. Ese viento, y si no tienen viento un cuerpo internamente, ¿qué le pasa? Pues muere, ¿no? ¿Se muere? Claro, no. Por eso el libro del Génesis nos dice que Dios, en forma poética, creó a un hombre de barro, y él, cuando ya estaba el cuerpo, tuvo que soplarle para que ese viento le diera la vida. Entonces, eso nos va a decir la lectura el día de hoy, que Cristo el día de su resurrección se aparece a los discípulos y les sopla, les da un aire especial, un Espíritu Santo, para que vaya cambiando su interior, pero a los 50 días, nos dice la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya no hay un viento pequeño, sino un viento muy fuerte, y ese viento se escucha, y en ese momento empiezan a bajar sobre los apóstoles. ¿Te acuerdas qué dice la lectura? El Espíritu Santo. ¿En forma de? En forma de fuego. Efectivamente. Mucha gente se pregunta por qué a San Judas Tadeo se le representa con una llamita en la cabeza, y habría que decir que a todos los apóstoles se les podía presentar de la misma manera, porque tanto San Judas Tadeo, los apóstoles como la Virgen recibieron el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego. ¿Qué significa el fuego en la Biblia? Puede ser destrucción, como el fuego del infierno, pero también puede ser purificación. Nos dice el libro del profeta Isaías que cuando Dios lo eligía a él le dijo: Señor, pero soy un hombre de labios impuros, y en ese momento un ángel tomó una tenaza encendida, una brasa encendida con una tenaza, la acercó a su boca y no le quemó la boca, se la purificó. El fuego purificador. Entonces, este fuego que desciende sobre los apóstoles los purifica de sus miedos, de sus dudas, de sus inseguridades, hace que Pedro abra la puerta, empiece a predicar en su idioma y toda la gente le entiende perfectamente. De tal manera que se muestra de esta manera que es Cristo el que está predicando a través de los apóstoles. Y María, feliz de la vida, porque ella también recibe al Espíritu Santo, y ella contenta porque habrá dicho: la oración que estuvimos haciendo tuvo éxito, el apoyo entre nosotros, y yo como madre también me siento feliz de haber permitido que los apóstoles continuaran en esta misión. Por eso se dice que en Pentecostés es el día en que nace la iglesia, Sergio.
Claro, Padre José, porque es a partir de ahí de donde pues año tras año hemos ido llevando ese mensaje de Jesucristo a todos los rincones de este planeta y a todos los seres humanos que han creído en él. Así es, Sergio, y algo más maravilloso es que cada uno de nosotros hemos recibido ese mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de nuestro bautismo en una forma, el día de nuestra confirmación en otra, y cada vez que le pedimos a Dios que nos llene del Espíritu Santo, también Él nos va llenando. Por eso Cristo decía que cuando alguien tenga un problema, lo que tiene que pedirle a Dios, cuando alguien tenga obscuridad, lo que tiene que pedirle a Dios es el Espíritu Santo. Y hay una oración maravillosa que el día de mañana se escucha, que se conoce como la secuencia antes del Evangelio. Ponga usted atención y no solamente la escuche, sino haga la suya, pidiéndole a Dios que realmente cambie lo que está pasando en usted. Su vida es un desierto, dice la oración, que cambie. Su vida es un mundo de trabajo, bueno, que cambie de repente una pausita. Su vida está en este momento agobiada por el llanto. Vea usted qué bonita oración esta que el día de mañana se escuchará en todas las iglesias del mundo antes del Evangelio. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Como ven, amigos, como ves, Sergio, esta oración es maravillosa. A mí me gusta mucho el número 8, el fragmento, el párrafo número 8, donde dice, doblega nuestra soberbia, porque a veces por soberbios no corregimos lo que tenemos que corregir. A veces por soberbios los esposos ya no se perdonan, cada quien defiende su verdad y el matrimonio se hace pedazos. Dice, calienta nuestra frialdad. A veces somos apáticos, a veces nos falta el calorcito del beso, del apapacho, del te quiero, del salir a caminar, de cambiar las cosas que son frías, y también la parte que dice endereza nuestras sendas, porque yo creo que así como el borrachito cuando se embriaga con el alcohol ya no camina derechito, cuando nos embriagamos de la soberbia, cuando nos embriagamos del consumismo, cuando nos embriagamos por las dependencias o lo que sea, ya no caminamos derechitos y necesitamos una buena enderezada, ¿no, Sergio? Claro, que ojalá que el Espíritu Santo que recibimos desde nuestro bautismo, ojalá siempre esté presente en nuestras vidas y nos levante, Padre José. Así es, pues le pedimos a Dios que los bendiga a todos ustedes, que pasen un buen fin de semana. Mañana recuerden la misa y concluimos, aunque sea con un breve fragmento de canto. Que Dios los bendiga. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María, alégrate.
porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. En tu camino, un programa para encontrar la meta.